Como era de esperar, la comparecencia de Begoña Gómez en los juzgados no ha parado de generar reacciones a lo largo de toda la jornada, y han sido muchas las voces las que han puesto en duda la cita judicial. Una de ellas la ha protagonizado el programa de Silvia Inchaurrondo La Hora de la 1, en donde el magistrado Joaquín Bosch y los analistas María Peral, Alan Barroso y Raquel Ejerique han retratado las incongruencias que tiene esta nueva citación por parte del juez Peinado. Y empezamos obviamente con la cita judicial de hoy, que afecta a Begoña Gómez. Se sienta ante el juez Peinado. Es la tercera vez que va a declarar ante él en los últimos 8 meses. Begoña Gómez acude de nuevo ante el juez Peinado en 8 meses que llevan de instrucción. El origen de la denuncia por un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias partía de manos limpias, apoyándose en varias noticias de medios de comunicación. El juez instructor, Juan Carlos Peinado, admite a trámite la causa para saber si la esposa del presidente del gobierno habría firmado cartas de recomendación para las empresas de Carlos Barrabés, con quien Gómez codirigió una cátedra en la Universidad Complutense. También sobre si estaba involucrada en el rescate económico de Air Europa, pero esta investigación se archiva meses después. Desde el gobierno ven una campaña de acoso hacia el presidente y su mujer. Sánchez anuncia que se toma 5 días de reflexión, pero decide continuar. En verano, Begoña Gómez pisa por primera vez los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, para comparecer como investigada. Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación. Se suspende y aplaza el interrogatorio. 2 semanas después, vuelve, pero se acoge a su derecho a no declarar. Sí declara Joaquín Goyache, rector de la Complutense, que también está imputado. Asegura que no hubo irregularidades en la cátedra. Pedro Sánchez, como esposo de Begoña Gómez, también es citado como testigo. El presidente del gobierno opta por hacerlo desde la Moncloa por primera vez en la historia. Eso sí, se acoge a su derecho a no declarar. Y días después, Begoña Gómez pasa a la ofensiva. Se querella contra el juez por prevaricación y revelación de secretos. La Fiscalía rechaza investigar a Peinado y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declina estudiar otra querella de Pedro Sánchez contra el juez. A eso se une, unos días después, una ampliación de la investigación contra Begoña Gómez, ahora también por presunta apropiación indebida e intrusismo profesional tras una querella de hazte oír. De forma paralela a los tribunales, en la Asamblea de Madrid una comisión sigue el caso. Gómez acude al interrogatorio. Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas. El viernes también declarará en los juzgados como testigo Cristina Álvarez para informar sobre su papel como asesora de Moncloa y la relación entre Gómez y la Complutense. El juez ha pedido a la presidencia una lista detallada de todos los asesores de Moncloa. También está imputado Juan José Güemes, que negó que el instituto de empresa que él dirigía contratase a Begoña Gómez por ser esposa de Pedro Sánchez. Bueno, pues nos vamos en directo a los juzgados de Plaza Castilla. La declaración, Irma, llega en este caso por 2 de los 4 delitos que le imputa el juez Peinado. Sí, es una nueva querella que presentó la Asociación Ultracatólica Hazte Oír por los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional. Acusa a Begoña Gómez de apropiación indebida por haber registrado el software de la Complutense, del máster que codirigía en la Universidad Complutense, y de intrusismo laboral por haber firmado los pliegos para contratar la asesoría técnica para desarrollar ese software. Va a ser Hazte Oír la acusación popular que pregunte en esta comparecencia, puesto que el juez ha unificado todas las asociaciones, había recaído esa dirección en Vox, pero la Audiencia Provincial ha revocado esa decisión y ahora hay que nombrar un nuevo representante de esa acusación y bueno, pues esto no se ha llegado a un acuerdo, con lo cual va a ser Hazte Oír, dado que es su querella, el que va a preguntar. Begoña Gómez llega a declarar por tercera vez, esta vez en una situación diferente, porque ahora la instrucción del juez Peinado ha sido avalada por la Audiencia Provincial de Madrid, que ha excluido solo algunas partes, y esas querellas que se presentaron por prevaricación también han sido inadmitidas. Por tanto, la pregunta hasta ahora es si Begoña Gómez va a cambiar o no de estrategia de defensa y si finalmente va a declarar. Gómez ya ha aportado unos correos con trabajadores de la Universidad Complutense, en los que les daban las indicaciones para registrar ese software, y también ha puesto por escrito que lo hizo así porque la universidad se lo pidió. Hay que recordar también que la propia Universidad Complutense le dijo al juez Peinado que ellos no habían podido llegar a ninguna conclusión porque no tenían indicios suficientes y le pidió que investigase. Pues vamos a añadir a la mesa al magistrado Joaquín Bosch. Buen día. Hola, Marc, buen día.
Bueno, hoy lo que vamos a ver es, le va a pedir explicaciones de estos nuevos 2 delitos, ¿no? Ya se lo comunicó, ya se le llevó esa querella, ¿no? Se le informó llevándosela al Palacio de la Moncloa. Hoy lo que le va a pedir es explicaciones, pero hasta el momento Begoña Gómez siempre se ha negado a declarar. Efectivamente, es un derecho de toda persona investigada. Tiene derecho a contestar para desvirtuar los indicios que pudiera existir en su contra, pero en principio en un proceso penal un investigado o un acusado no tiene que demostrar nada. Son las acusaciones las que tienen que probar y por ello puede acogerse perfectamente su derecho a no declarar. Es una opción entre las dos a la que tiene toda persona investigada. Y además es muy habitual en los juzgados que los investigados se acojan a ese derecho a no declarar. Tenemos 2 querellas, la que hemos comentado en los últimos 7 meses, ¿no? Que es esa de Manos Limpias. Ahora tenemos esta de Hazte Oír, que se ha sumado a esta investigación, entiendo, porque afectan a la misma persona. Hay elementos en la investigación que han sido muy cuestionados, no solo por las defensas, sino por la propia Fiscalía, que es lo que pueden llevar a que la causa siga ritmos de tipo prospectivo. Y de hecho, la Audiencia de Madrid ya acotó en 2 ocasiones el objeto de la investigación penal. En este caso podemos ir a problemas jurídicos parecidos, porque la audiencia, yo creo que con muy buen criterio, delimitó que lo que puede investigarse estaba relacionado con las adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés por si podía haber ahí delitos de tráfico de influencias u otras infracciones penales. El problema es que este objeto se ha ido ampliando, ha sido delimitado, como decían, 2 ocasiones para la audiencia, pero sigue teniendo riesgos parecidos y en este caso muchas de las cuestiones relacionadas con la universidad, con la cátedra extraordinaria, con el software, van en esa dirección. En todo caso, esta es una primera diligencia referida a esas cuestiones y después tendremos que ver si se archiva esta parte de la investigación o si sigue adelante con previsibles recursos sobre ello otra vez ante la audiencia. O sea que podríamos volver a ver recursos sobre esta investigación en concreto. Efectivamente, porque no guarda necesariamente conexión con unas adjudicaciones de contratos públicos, que es el origen de las actuaciones, lo que dice la Audiencia de Madrid, que es lo que debe investigarse, y porque de partida, si no hay conexidad y además no hay indicios de delito suficientes, puede ser objetado que todas estas cuestiones sean objeto de un proceso penal y sean investigadas. Es decir, la causa ha adquirido unas dimensiones crecientes en las que no hay una relación siempre muy clara entre unas cuestiones y otras. Pues yo espero un poco más de claridad de lo que hemos tenido hasta ahora sobre este procedimiento. A mí las diligencias se iniciaron en abril y me está costando mucho, tengo que admitirlo, centrar el toro de qué se está investigando, de cuál es el objeto del procedimiento, de qué hay realmente de sustancia, me refiero a relevancia penal en los hechos. Es verdad, y ahí hay que acatarlo todo el mundo, con absoluto respeto, que la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado hasta ahora la investigación del juez Peinado, ha acotado el objeto del procedimiento. Esto es muy relevante, porque cualquier acusado tiene que estar en condiciones de saber de qué se tiene que defender. Y este es un derecho básico que ha ido embridando la Audiencia Provincial, pero eso sí, avalando lo que está haciendo el juez Peinado. Es relevante recordar que la primera vez que fue citada a declarar la esposa del presidente del Gobierno, la empresaria Begoña Gómez, no se le había comunicado correctamente la querella. La segunda vez se negó a declarar por algo que estamos comentando y que también el magistrado Bosch ha resaltado, y es que no sabíamos cuál era el objeto del procedimiento. Era la época en la que el juez Peinado había establecido una resolución, se la investiga por todos los hechos que habían ocurrido desde que su marido es presidente del Gobierno, y la propia audiencia le dijo, tal imprecisión no es correcta, ¿no? ¿A qué voy? A que la señora Gómez no ha declarado cuando no ha sabido de qué de qué tenía que defenderse en ese momento. Lo que no quiere decir que no tenga respuesta. Y justo esta comparecencia se refiere a hechos muy acotados respecto a los que
Bueno, ahí hay dos cosas. Una es la firma por ella del pliego de condiciones técnicas para licitar el software de la Universidad Complutense, que se refería al impacto social competitivo de pequeñas y medianas empresas. Eso es una herramienta para pymes, útil porque mide el impacto social competitivo y que ella propone desde la Cátedra de Transformación Social que dirigía en la Universidad Complutense. Y ese pliego de condiciones ha aportado ya documentos a este respecto la defensa. Lo firma Begoña Gómez porque la propia gerente de la Universidad Complutense, por escrito, le dice: lo tiene que firmar la directora de la cátedra, lo tiene que firmar Begoña, dice 2 veces, ¿no? De manera que ella tiene respuesta sobre ese supuesto intrusismo profesional. Y en el otro, respecto a el otro supuesto delito objeto de la querella, que es la apropiación indebida, claro, ella no registra en el registro de la propiedad intelectual una marca, Transformación Social Competitiva. Ella registra en el dominio de Internet una herramienta también a indicación de la Universidad Complutense. Creo que la señora Gómez tiene hoy argumentos suficientes como para poder contestar a lo que se le pueda plantear. Otra cosa será si considera que es el momento oportuno, ¿no?, dentro de toda la instrucción. ¿Entiendes? Bueno, yo creo que tiene un buen defensor, que tiene posibilidades de contestarlo y, desde luego, si yo fuera ella, ya te digo que contestaría. Alan, ¿cómo es la mañana? Sí que da la sensación como de fin, ¿no?, de últimos estertores de este largo proceso, que es verdad que empieza en abril de una manera un tanto increíble, con aquella querella de Manos Limpias que confundía a Begoña Gómez con una señora de Cantabria, una noticia falsa que incluso ha sido ya finalmente condenada. Es que han pasado tantos meses que se nos van olvidando las cosas y cada vez que tenemos que recordar de dónde nace esto y todo lo histórico, pues alucinamos un poco más, porque claro, al final tú te das cuenta que todas las acusaciones, por ejemplo, del rescate de Air Europa, que al final no llega absolutamente, de aquellas famosas cartas de recomendación del empresario Barrabés, que al final pues tampoco llegó absolutamente nada. Entonces da la sensación como de chicle espectacularmente largo que van estirando incluso cuando está a punto de romperse, y llega pues hasta este asunto, hasta la cuestión de la Universidad Complutense por la cuestión de haber registrado un dominio de un software. Claro, esto que ella misma, que Begoña Gómez, que el Gobierno, que el Partido Socialista denunciaba desde el principio, que daba la sensación que lo importante no era si había algo que era ilegal o no ilegal, sino que realmente lo fundamental era conseguir titulares, conseguir horas de tertulia, conseguir que se hablase mucho de esto y, sobre todo, permitir que la oposición tuviese un discurso, porque durante estos meses, cuando dejaron de hablar de la amnistía, el discurso básicamente por parte de la oposición ha sido acusar muchas veces al Gobierno de estar inundado de corrupción por cuestiones como esta, como la de Begoña Gómez. Hombre, pues ha quedado bastante cojo. Y yo creo que también es relevante enfocarnos en, decía antes, empezó con Manos Limpias, empezó en Guatemala, pero acaba en Guatepeor, acaba ahora con una querella de hazte oír, que también es bastante precaria en lo que se le intenta acusar, pero también es relevante tener en cuenta que hazte oír son exactamente los mismos que en todos los procesos judiciales o en todas las declaraciones que ha hecho hasta el momento Begoña Gómez. Ha paseado por delante de los juzgados camiones con la cara de Begoña Gómez en gigante poniendo Begoña Gómez imputada, Pedro Sánchez dimisión, por si alguien tenía algún tipo de duda si lo que pretenden es justicia o lo que pretenden es cobrarse pues una cuestión política que es la dimisión de Pedro Sánchez, al que no soporta. Pues la verdad que en este punto, 8 meses después de que se iniciara un proceso por varios motivos que han ido variando contra la mujer del presidente de Gobierno, yo creo que estamos ya en un punto en el que podríamos hablar ya casi de un encarnizamiento judicial, porque es que no abro esta puerta porque no hay salida, pues abro otra, no abro esta otra, pues ahora me llega otra querella que me abre otra puerta, y la que estamos hablando hoy, la puerta que quiere abrir hoy hazte oír, a quien se ha escuchado en esa querella, es que supuestamente Begoña Gómez hizo a su nombre un software porque se lo dijo la Complutense que lo hiciera así, con el que no se ha enriquecido, que era un software gratuito para pequeñas y medianas empresas, que creo que esto es muy relevante. No es que ella se apropió de algo que le dio un rendimiento económico, porque era un software gratuito. Y si firmó ese pliego de condiciones, según la propia Complutense, es por indicación de la Complutense, y no es nada extraño que en las administraciones públicas haya protocolos internos en los que la propia administración, en este caso de la universidad, decide quién inicia los procesos de licitación, por ejemplo, y al tratarse de una cátedra independiente, o sea, no oficial,
de la Universidad Complutense, es normal que el departamento jurídico o la gerencia decida, en este caso, quién es la cabeza visible de ese pliego de condiciones. Y luego hay una cosa muy importante, porque para que haya este estiramiento mediático de un tema que en su origen es menor y que además las pruebas que hay hoy sobre la mesa desdicen que es incluso lo que va a pasar hoy y la declaración que vamos a ver hoy, porque está por escrito, pero aún así creo que es muy relevante también que paralelamente a esto hay también un encarnizamiento político contra las universidades públicas de Madrid, especialmente contra la Complutense, sobre cuya actividad la propia presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que habría que investigar a la Complutense y que se le llamara a declarar al rector esa a una comisión. Esa no está en manos de los jueces. Es una derivada política ya, casualmente paralela a la implicación de la Complutense judicial. O sea, tenemos a la política y a la judicatura en una operación bastante parecida.